El BCR de El Salvador es la unidad bancaria central de la República de El Salvador. Es una institución pública autónoma con objetivo principal velar por la estabilidad de la moneda nacional entre las más principales funciones, establecido en la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador. Para conocer un poco más sobre los motivos de la creación de un banco central, primero vamos a revisar los factores que se llevaron a cabo para que surgiera. 1841. A mediados del siglo XIX, al desaparecer la Federación Centroamericana en el año 1841, El Salvador tenía un régimen económico elemental y carecía de un sistema monetario. Circulaban las monedas de oro y plata de España y de varios países americanos como Chile, Perú, Bolivia, México y los Estados Unidos. El gobierno salvadoreño, ya república independiente, decretó la emisión de la primera moneda nacional, el real salvadoreño. Bajo la presidencia del Dr. Rafael Saldívar, se decretó la primera ley monetaria, adoptando el peso como moneda monetaria, donde el peso equivalía a 10 reales como tipo de cambio, que 9 años después, en 1892, la Asamblea Legislativa reformó la ley monetaria y cambió el nombre de peso a Colón, como homenaje a Cristóbal Colón en el cuarto centenario del descubrimiento de América. Finalizando el siglo XIX, aparecieron los primeros billetes de banco. El nuevo papel moneda pasó a jugar un rol importante como instrumento de cambio. La emisión de los billetes estaba a cargo de los bancos privados autorizados por el gobierno. El primer banco emisor fue el Banco Internacional, fundado el 5 de abril de 1880. A este banco se le otorgó de manera exclusiva la emisión de billetes, aunque después perdió la exclusividad ante el surgimiento y las autorizaciones del Banco Occidental y el Banco Agrícola Comercial. 1889. El Banco Occidental, el cual fue fundado por Don León Dreyfus y Don Emilio Álvarez, el cual funcionaba en el departamento de Santa Ana, también tuvo la facultad de emitir billetes. 1895. El Banco Agrícola Comercial fue fundado por los señores José González Asturias y Rodolfo Duque. A este se le facultó para emitir billetes al portador, al igual que los otros bancos fundados anteriormente. En el periodo de 1920 a 1930, pese a la prosperidad económica relativa de los años 1920, la depresión y crisis mundial de 1929 y la caída internacional de los precios del café, el creciente desempleo y la desregularización del sistema monetario causaron una crisis económica nacional. Debe tenerse en cuenta que durante el periodo entre 1880 y 1920, la economía se sostuvo gracias al cultivo del café, de tal manera que dicha época se le conoce como República Cafetalera. Por lo tanto, una baja considerable en los precios del grano de oro causó que la economía del país colapsara. El problema principal era la carencia de una institución especializada que se dedicase a velar porque la moneda mantuviera su valor y a controlar la actividad bancaria. En tal sentido, el gobierno y dictadura de aquel entonces, el general Maximiliano Hernández Martínez, contrató a un experto inglés llamado Frederick Francis Joseph, quien debería analizar y estructurar el cuerpo bancario salvadoreño, el cual en su informe final recomendó que el sistema bancario debería organizarse en torno a un banco central que resguardase la moneda y su valor, así como emitir la unidad monetaria y controlar los créditos. Y es así que con una negociación por parte del gobierno con los bancos que tenían el derecho de emitir billetes, a fin de retirarles ese privilegio y exclusividad, acordó una indemnización de 1.295.000 colones para el Banco Salvadoreño y 972.000 colones para el Banco Occidental, por lo que el 19 de junio de 1934 el Banco Agrícola Comercial se convierte en el Banco Central de Reserva de Sociedad Anónima de El Salvador.
y así teniendo el derecho de ejercer con carácter exclusivo la facultad de emitir moneda, lo que llevó a prohibir a cualquier otra entidad a emitir monedas de cualquier índole, como lo eran en ese entonces las fichas de finca. Las fichas de finca fueron utilizadas desde 1850 a 1934 para pagar salarios de peones, jornaleros y campesinos en las haciendas y fincas. La mayoría eran elaboradas de cobre, latón, aluminio, madera, baquetas, cartón, de forma circular o cuadrada, el cual se les agregaba el nombre de la finca que los emitía. No era moneda oficial de El Salvador, ya que en ese entonces se usaba el peso. Las fichas simplemente eran una forma de explotación a los campesinos. Ellos llegaban a trabajar a las fincas por semanas, les pagaban y allí mismo tenían que comprar su comida y ropa, porque las fichas no tenían valor en otra finca. Algunos dicen que surgieron debido a la escasez de la moneda, la falta de banca nacional y la inseguridad en los caminos. Lo que es seguro es que se hizo una política de explotación que padeció la clase trabajadora, la mayoría campesina, por lo que se consideran una especie de monopolios locales. Según la versión oficialista, fue uno de los detonantes del levantamiento campesino en El Salvador de 1932, pero que quedaron prohibidos con la nueva ley y obligaba a los terratenientes o patronos de esa época a pagar a sus trabajadores con la moneda oficial que emitía el BSR. La denominación de colón se comenzó a utilizar en los billetes a partir del 31 de agosto de 1934. La nueva institución bancaria puso en circulación la primera familia de billetes en historia salvadoreña. Fueron emitidos de 1, 5, 10, 25 y 100 colones. Las monedas emitidas en la primera familia fueron de 1 centavo, 2, 3, 5, 10, 25 centavos, conocida como peseta, 50 centavos y por último agregándole la moneda de 1 colón, conocida popularmente como suegra. Algunos relatos de personas mencionan que se le apodó así ya que las monedas eran muy pesadas. El 20 de abril de 1961, el entonces Directorio Cívico-Militar de El Salvador emite la Ley de Reorganización de la Banca Central de la Nación, convirtiendo a la entonces Sociedad Anónima en una entidad del Estado, y se le faculta para que realice las funciones reguladoras y fiscalizadoras de las instituciones bancarias. Dentro de las funciones que adquirió el Banco Central al ser creado, como lo habíamos mencionado anteriormente, es ejercer la facultad de emitir moneda, mantener la estabilidad del valor interno y externo de la moneda, es decir, tomar medidas para que no se devalúe la moneda, tratar de impedir tendencias inflacionarias y deflacionarias, mantener la liquidez y estabilidad del sistema financiero, regular la expansión de crédito del sistema financiero, en general, dictar las políticas monetarias, cambiarias y financieras, que coordinen con las políticas económicas del gobierno en función del desarrollo económico nacional. Nacionalización de la banca. El 7 de marzo de 1980 se aprobó la Ley de la Nacionalización de las Instituciones de Crédito y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, mediante el cual las acciones del sistema financiero pasaron a ser propiedad del Estado. Privatización de la banca. Durante la década de los años 80, la nacionalización de las instituciones financieras, la política económica inadecuada, la inestabilidad político-social vivida durante el conflicto y la destrucción de la infraestructura económica llevaron a los bancos a una grave situación de insolvencia. Prácticamente para el año 1989 el sistema financiero estaba quebrado. El 30 de noviembre del año 2000, bajo el gobierno de Francisco Flores, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley de Integración Monetaria, que consistía en facilitar el intercambio comercial y financiero con el resto del mundo y autorizó la circulación de monedas que gocen de liquidez internacional, es decir, que tenga valor a nivel mundial. Por lo tanto, el 1 de enero del 2001 entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria y establece que el tipo de cambio entre el colón y el dólar de los Estados Unidos de América
será fijo e inalterable a razón de 8 colones y 75 centavos por dólar. El proceso de integración monetaria ha contribuido en gran medida a consolidar la estabilidad macroeconómica del país y a fortalecer el desarrollo del sistema financiero en El Salvador. Entre sus beneficios se encuentran mayores préstamos a más bajas tasas de interés y a mayores plazos, la eliminación del riesgo cambiario, además protege el valor de los ahorros y de salarios y su capacidad adquisitiva al no haber devaluación. Con la circulación del dólar, el BCR perdió la potestad de emitir especies monetarias, dándose libremente la circulación al dólar estadounidense. Aunque dicha ley establece que ambas monedas circularían, al año de su implementación eran escasos los colones que circulaban. En la actualidad, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria, el BCR cambió algunas de sus funciones y ahora se centra en el manejo de las siguientes áreas estratégicas para la economía del país, como son la regulación y monitoreo del sistema financiero, la gestión de reservas internacionales, sistema de pagos y servicios financieros, agente financiero del Estado, servicios al exportador y las estadísticas, proyecciones y estudios económicos financieros. Como se pudo observar, fueron muchos factores tanto como sociales, políticos y económicos que llevó a la creación de un banco central. Y debido a la adopción del dólar, el BCR perdió gran participación y función de todo banco central, como es emitir moneda en circulación y como proveer la política monetaria, pero que siempre sigue en funcionamiento en la actualidad haciendo nuevas funciones.